nombre es Glauco Alfredo López Díaz y soy profesor del curso de Cálculo Integral. Bienvenidos a la clase virtual de integrales por sustituciones trigonométricas. El objetivo de esta clase es resolver integrales por medio de sustituciones trigonométricas, que coloquialmente son conocidas como integrales del triángulo. Las sustituciones trigonométricas ocurren cuando reemplazamos la variable de integración por una función trigonométrica. Entonces, las sustituciones trigonométricas más comunes son x igual a tangente de θ, x igual a seno de θ y x igual a secante de θ, las cuales son efectivas para transformar integrales que involucran a la raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado, la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado y la raíz cuadrada de x cuadrado menos a cuadrado. Entonces, en integrales que podemos evaluar directamente y que provienen de los triángulos rectángulos que tenemos en la siguiente figura. Entonces, si observamos en la primera figura, tenemos que colocando a A como el cateto adyacente del ángulo θ, X como el cateto opuesto del ángulo, ¿ok? Entonces, nos queda por el teorema de Pitágoras la raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado. Entonces, si observamos, en ese caso, vamos a obtener que la tangente de θ es igual a la longitud del cateto opuesto, que es x, sobre la longitud del cateto adyacente, que es a. Y de ahí vamos a obtener, en efecto, que a por tangente de θ es igual a x. Y con ese obtendríamos la primera sustitución. ¿Ok? Si observamos el segundo triángulo, entonces vamos a colocar a x como antes en el cateto opuesto al ángulo θ que tenemos acá, a la longitud de la hipotenusa. Entonces el cateto adyacente va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Entonces, de ahí vamos a obtener lo siguiente, que el seno de θ es la longitud del cateto opuesto sobre la longitud sobre la hipotenusa, que en este caso es a. De ahí vamos a poder despejar, como hicimos antes. Entonces, a por el seno de θ nos va a resultar x y obtenemos el segundo cambio de variable. Y en el último, ¿qué tenemos? Que tomamos a como la longitud del cateto adyacente, x como la hipotenusa, por lo tanto, la raíz cuadrada de x cuadrado menos a cuadrado nos va a dar la longitud del cateto opuesto. Entonces, de ahí vamos a obtener que la secante de θ es igual a la longitud de la hipotenusa, o sea, el opuesto del coseno, sobre la longitud del cateto adyacente, que es a. Y de ahí vamos a poder despejar, entonces a por la secante de θ es igual a x. Entonces, la pregunta que es natural, por ejemplo, tomando el primer triángulo, ¿por qué tomamos a como la longitud del cateto adyacente y x como la longitud del cateto opuesto y no al revés? Bueno, si lo tomamos al revés, entonces el cambio de variable que utilizaríamos sería cotangente y su derivada sería negativa. Entonces, si tomamos a como la longitud del cateto adyacente y x como la longitud del cateto opuesto, entonces la tangente es x sobre a, por lo tanto, su derivada va a ser secante cuadrado, que es positiva, sin signo menos. Bueno, ahora vamos con el caso 1.
Integrales cuyo integrando involucran a la raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado. Entonces, si observamos el triángulo rectángulo que tenemos acá, θ es el ángulo agudo, entonces, como dije antes, A tomamos como la longitud del cateto adyacente, X como la longitud del cateto opuesto, y por el teorema de Pitágoras, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado. Entonces, vamos a usar el hecho de que la tangente del ángulo θ es igual a la longitud del cateto opuesto, x, sobre la longitud del cateto adyacente, que es a. De ahí vamos a obtener entonces que a por la tangente de θ es igual a x, o x es igual a por la tangente de θ. Y este es nuestro cambio de variable, que es nuestra función trigonométrica que la vamos a sustituir en la integral. O sea, la variable x, variable de integración, la sustituimos ahora por esta función trigonométrica. Por lo cual, esta es una sustitución trigonométrica. Entonces, teniendo esto, tenemos que hacer dos cálculos. Primero, el cálculo de cuánto vale a cuadrado más x cuadrado y el cálculo de la derivada. Entonces, vamos a empezar con el cálculo de a cuadrado más x cuadrado. Entonces, a cuadrado más x cuadrado es igual a ¿quién? A. Sustituimos entonces a cuadrado más. Entonces, a por la tangente de θ al cuadrado. Y eso es igual a cuadrado más a cuadrado tangente cuadrado de θ. Sacamos factor común a y nos queda, perdón, a cuadrado, y nos queda 1 más tangente cuadrado de θ. ¿Ok? Y ahora sustituimos 1 más tangente cuadrado como la secante cuadrado de θ. Entonces esto nos va a quedar a cuadrado por la secante cuadrado de θ. Entonces, ¿qué obtenemos ahí? Que a cuadrado más x cuadrado es igual a cuadrado por la secante cuadrado de θ. Por lo cual, si tomamos raíz cuadrada ahora, la raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado nos queda como la raíz cuadrada de a cuadrado por secante cuadrado de θ. ¿Ok? Y dicho de otra forma, podemos entonces decir que la raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado es igual, tomando raíz cuadrada en ambos y cancelando, como a es una longitud, a es positivo, nos queda a, pero entonces aquí nos quedaría valor absoluto de la secante. Entonces aquí habría que tenerse en cuenta que cuando la secante es positiva y cuando la secante es negativa. Entonces, por un lado. Por el otro lado, entonces vamos a tomar la derivada de x, que es la variable de integración, con respecto a la nueva variable que es θ. Entonces, esto es la derivada de ¿quién? De a por la tangente de θ. Y esto es, a como constante sale fuera de la derivada y nos queda la derivada de la tangente de θ. Y esto nos da a por secante cuadrado de θ. Entonces, ¿qué significa esto? Que la derivada de x con respecto de θ es igual a por la secante cuadrado de θ. Entonces, abusando de la notación, entonces tenemos que derivada de x, entonces es igual a por la secante cuadrado de θ diferencial de θ.
Y con eso obtenemos la derivada del cambio de variable. Entonces, ¿qué es lo que queremos ahora? Queremos que todo cambio de variable que se haga sea reversible para que podamos devolver el cambio de variable después que se ha efectuado la integración. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que si en este caso tangente de θ es igual a x sobre a, entonces θ sea igual a la tangente inversa de x sobre a, o también podemos decir que θ sea igual a el arco cuya tangente es x sobre a. Entonces, para que este sea un cambio, entonces tenemos que ver cuándo la función tangente es biyectiva. Entonces es biyectiva solamente cuando x pertenece o θ pertenece a el intervalo menos pi medios, pi medios. ¿Ok? Entonces, cuando x está en ese intervalo, resulta que nosotros vamos a poder hacer un cambio de variable efectivo de vuelta para la variable de integración original. Bueno, ahora vamos a ilustrar este caso con el ejemplo 1. ¿Qué dice? Evalúe la integral (1 sobre la raíz cuadrada de 4 más x cuadrado, diferencial de x. Entonces, como tenemos en el triángulo, ¿ok? En este caso específico vamos a tomar a igual a 2 como la longitud del cateto adyacente, x la longitud del cateto opuesto, y la hipotenusa, la longitud de la hipotenusa nos la da precisamente la raíz cuadrada de 4 más x cuadrado. Entonces, recordemos que vamos a usar el cambio trigonométrico tangente de θ igual a, en este caso, x sobre 2, porque aquí aparece 4 como 2 al cuadrado, y de ahí, simple y llanamente, vamos a despejar. O sea que 2 tangente de θ es igual a x. O x es igual a 2 tangente de θ. Y entonces de ahí obtenemos que la derivada del cambio diferencial de x es igual a 2 por la secante cuadrado de θ diferencial de θ. Y con eso obtenemos el cambio de variable y su diferencial. Solamente lo que hay que tener en cuenta es que nuestro θ varía entre menos pi medios y pi medios. ¿Ok? Para poder hacer una devolución del cambio de manera natural. ¿Ok? Entonces, por un lado. Por otro lado, vamos a utilizar el hecho de que 4 más x cuadrado es igual a 4 más 2 veces la tangente de θ al cuadrado. Y esto nos queda 4 más 4 por la tangente cuadrado de θ. Sacamos factor común, la 4, y nos queda 4 que multiplica a 1 más la tangente cuadrado de θ. Y eso nos da, entonces, 4 por la secante cuadrado de θ. Eso significa que vamos a reemplazar la raíz cuadrada de 4 más x cuadrado por la raíz cuadrada de 4 por la secante cuadrado de θ. Y esto nos da 4. Entonces, hay que tener en cuenta que esto nos quedaría, en este caso 4 no, 2
2 por el valor absoluto de la secante de tita. Y vamos a asumir que la secante en el intervalo donde vamos a trabajar es positiva para no tener tantos problemas de... Según el caso particular hay que tomar en cuenta ese detalle, pero en este caso no, porque no tenemos límites de integración, no estamos estudiando una integral definida, sino indefinida. Entonces vamos a tomar 2 por la secante de tita. ¿Ok? Entonces observemos ahora que vamos a proceder a la integración. Tenemos la integral de 1 sobre la raíz cuadrada de 4 más x cuadrado, diferencial de x. Entonces nos queda integral de ¿quién? 1 sobre, ¿ok? Entonces la raíz cuadrada de 4 más x cuadrado es igual a 2 por la secante de tita, y multiplicamos ahora por el diferencial de x. Y el diferencial de x lo tenemos acá, que es 2 veces la secante cuadrado de tita. Y esto integrado con respecto a tita. Entonces, notemos que ahora se cancela 2 con 2 y una secante de arriba se cancela con una de abajo y nos queda prácticamente la integral de la secante de tita diferencial de tita. Pero esta integral ya nosotros la hemos trabajado, esta es una integral que llamamos integral de tabla o tabulada, ¿ok? Entonces esto es igual al logaritmo neperiano del valor absoluto de la secante de tita más la tangente de tita, más una constante c de integración. Entonces, una vez que hemos integrado, entonces ahora vamos a hacer la devolución del cambio de variable teniendo en cuenta que tita varía de menos pi medios a pi medios. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? El hecho de que, aquí lo tenemos, la secante de tita es igual a la raíz cuadrada de 4 más x cuadrado, entonces nos queda logaritmo neperiano, valor absoluto de la raíz cuadrada de 4 más x cuadrado sobre 2 y más, resulta que la tangente de tita es x medios, más la constante de integración. Entonces podemos simplificar un poco más y tomar como el logaritmo neperiano del valor absoluto de la raíz cuadrada de 4 más x cuadrado más 2 sobre, más x, perdón, sobre 2. Entonces aquí es x, que es la variable, más c, con c en r constante, que es constante de integración. Entonces si nosotros observamos, la integración después de haber hecho la sustitución trigonométrica es una integral directa o una integral de tablas, que es lo que nos facilita el trabajo. Por lo cual, estas sustituciones trigonométricas son útiles para resolver integrales que tienen este tipo de raíces. Bueno, eso es todo por esta clase. Espero que les sirva de utilidad y hasta una próxima oportunidad.